Bueno, ahora vamos a hablar con Martín Barrionuevo, en este caso de estadísticas y números, pero exclusivamente de los casos de COVID-19 a nivel país y la repercusión de los casos en la provincia. Martín, buenas tardes, ¿me escuchás bien? Sí, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Correcto, Martín. Bueno, sabemos que tenés números concretos y específicos, estadísticas que nos van a servir para entender en dónde estamos parados, básicamente, respecto de los casos de coronavirus en Corrientes. Sí, efectivamente. La verdad es que Corrientes, después de 10, 12 días sin casos, desde hace una semana, empezó a tener, en primer lugar, tuvo ese pico de 7 casos juntos, todos vinculados al caso del penitenciario, de los penitenciarios de esta altura, y a partir de allí un crecimiento que hace que en la dinámica tengamos que tener en cuenta y tener en claro que la aceleración es muy distinta a la que teníamos hasta hace 10 días, donde no había ningún caso nuevo, ¿no? Entonces allí vemos justamente en ese gráfico que ustedes están mostrando dos datos que para mí son fundamentales. A pesar de que tenemos 49 casos, la realidad es que de esos 49 hay 27 que ya están recuperados. Quiere decir que tenemos solo en este momento 22 casos activos o enfermos, como se quiera interpretar. Vale decir, estamos aumentando la cantidad de casos totales, pero en lo que hace a la cantidad de casos activos, incluso hemos tenido un pico mayor en algún momento de 30 casos. Claro. Y esto es muy importante, Martín, es muy importante lo que decís, porque por ahí el titular general siempre es, bueno, suman 49 casos o estamos cerca de los 50, pero es fundamental entender los casos activos, digo, la gente que tiene coronavirus que todavía no se ha recuperado, ¿no? Para entender el nivel de situación real del impacto en Corrientes, ¿no? Yo como en todo, me interesa mucho poder mostrar toda la información. De manera que, en primer lugar, no nos alarmemos de más, pero tampoco nos relajemos de más. Entonces, me parece que para ese balance, fundamentalmente lo que hay que hacer es mostrar toda la información y, como decís vos, por un lado destacar los recuperados, pero también ver en esa curva que en los últimos 7 días se empezó a mover, cuando era una curva que estaba absolutamente estática. Entonces, esa dinámica que se entiende, porque incluso hasta el propio presidente en su conferencia de prensa habló de los días de duplicación, la cantidad de días que hacen falta para duplicar, ponen a Corrientes en una alerta que hay que manejarlo, que hay que monitorearlo. De hecho, me consta que desde el gobierno de la provincia se está monitoreando. Me parece que una de las señales claves en este monitoreo tiene que ver con que el gobernador haya tomado la decisión de que el sábado estén cerrados los comercios. Eso tiene que ver con la mirada que se está teniendo de la pandemia, y me parece que agrega un dato que es importante, que no es, como llamamos nosotros, casarse con las medidas. Bueno, se tomó una medida, se está analizando ahora cuál es el impacto y en función de eso se verá si se continúa o no esta flexibilización, sobre todo teniendo en cuenta que en la zona metropolitana de Corrientes, llámese Departamento Capital, Departamento San Cosme y Departamento San Luis del Palmar, se concentra el 100% de los casos en Corrientes, ¿no? Claro. Ahora, Martín, ¿cuál es la proyección? Digo, si bien sabemos de que hay muchos recuperados, la curva ha tomado un ritmo, digamos, que no estaba esperado. ¿Podremos tener que preocuparnos porque estos casos sigan aumentándose? ¿Habría que restringir las medidas? Digo, ¿qué habría que hacer? No, a ver, siempre las estadísticas sirven para tomar decisiones. En mi caso, nunca para preocuparnos, sino para ocuparnos. Y cuando hablo de ocuparnos, vamos primero adentro de la casa, antes de la preocupación y la ocupación de los que gobiernan. Estamos hablando mucho respecto de casos fallecidos, que si nuestra curva aumenta, nuestra curva baja. Ahora, ¿cuántas veces hablamos hoy en nuestra familia si estamos cumpliendo con las normas de higiene básica que permiten que nosotros estemos tranquilos que no nos vamos a contagiar? Porque hay que tener algo muy claro. El virus no te viene a buscar. Te encuentra a medida que vos no cumplas con el distanciamiento social, en la medida que no cumplas con lavarte las manos, en la medida que no lleves las manos a los ojos, a la nariz,
a la boca. Me parece que si nosotros nos centramos en esto, más de preocuparnos y de exacerbarnos y de pensar, uy, ¿qué va a hacer de nosotros? No, el virus no te va a buscar. Cumplí primero vos. Después, yendo a tu pregunta, me parece que esto es evidentemente algo que hay que hacer un seguimiento. Es muy difícil decirte qué va a pasar porque esto no es matemática plenamente, es en realidad una cuestión epidemiológica y fundamentalmente, por lo que te decía recién, es también una cuestión de comportamiento social, de qué tanto nos respetamos entre nosotros, adentro de nuestras casas y afuera. ¿Para qué salimos de nuestra casa? Está bien que hoy hay una flexibilización para ir a comprar cosas. Ahora, ¿es necesario que salgamos todos? ¿Es necesario que nos amontonemos en la calle Junín o en el shopping, que yo estoy particularmente en desacuerdo que se haya autorizado? ¿Es necesario que lo hagamos? Bueno, también depende de nosotros evitar con estos comportamientos sociales que la curva se propague, ¿no? Claro. Y son números, Martín, que confirman también que hay que seguirlo minuto a minuto. Digo, el gobernador fin de semana pasado, el domingo, habilitaba una semana de prueba. Bueno, ahí prácticamente al toque, pocos días después saltaron nuevos casos. Digo, son números que confirman que hay que seguirlo día a día y minuto a minuto e ir moviendo las piezas del tablero prácticamente de acuerdo a lo que vaya pasando, ¿no? Absolutamente es así. Tan es así que yo suelo decir que nosotros somos la generación que está viviendo una cuarentena. Yo me crié con mi abuela nunca me contó una cuarentena porque no existió, no la vivió. Nosotros la estamos viviendo y estamos aprendiendo mientras tanto. Hay que ser conscientes de esto. Entonces, para terminar y para que no quede una idea incompleta, hay que mirar todos los datos. Por un lado están los datos de la foto, cómo estamos. La realidad es que no tenemos fallecidos, eso es muy positivo y nos prende en el semáforo una luz verde. Tenemos en relación a la cantidad de casos y de casos por millón de habitantes, tenemos una luz amarilla. No estamos ni entre los que más tenemos, ni tampoco entre los que menos tienen, digamos en mitad de tabla de ese semáforo, que es básicamente un tablero de control, ¿no? Y por otro lado, en la dinámica, que es lo que te hablaba recién, allí sí debemos estar alertas, debemos tomar medidas en base a esto, y como te decía recién, no volvernos locos de preocupación, pero sí ocuparnos en el día a día todos, a los que les toca dentro de sus casas y a los que tenemos que aportar para la toma de decisiones, estar colaborando en el lugar que nos toca. Concreto el mensaje, Martín, y volver a la esencia de las medidas de prevención en casa, en cada uno, todo lo que podemos hacer para aportar desde nuestro lugar y evitar que se propague el virus. Martín, te mando un abrazo, gracias como siempre. Bueno, ha sido un gusto, hasta luego. Martín Barrionuevo, senador y economista, con estos números que nos indican en dónde estamos respecto a la situación del virus en Corrientes.